Vamos a decir picaron, ¿vale? O sea, tendría que llevar la, pues no necesariamente la, García, algo que sea un determinante, ¿no? No lo reduzcan nada más a la idea de la, tiene que ser un determinante. Ya hemos hablado de los determinantes en varias ocasiones, ¿no? Hemos dicho que los determinantes son palabras que introducen al sustantivo. Podría decir una gran cantidad de mosquitos. La gran cantidad de mosquitos, podría decir aquella gran cantidad de mosquitos, esta gran cantidad de mosquitos. Hay muchas formas de determinantes. Entonces, no lo reduzcan nada más a el artículo, no lo reduzcan nada más a la, podrían quedar distintas formas mientras tenga determinante, ¿no? Entonces, el punto es ese, que como no tiene determinante, entonces el verbo solo puede ser plural. Solo cuando se ha introducido el cuantificador por determinante puede ir en plural o singular. Es correcto, Yáñez, ¿no? Lo que escribes es adecuado. Entonces, gran, por si de pronto pensaron, gran es aquí el determinante, error, ¿no? ¿Qué es gran en esta palabra? En esta oración, perdón. ¿Cómo está funcionando gran? No. Cantidad es el cuantificador. ¿Qué es gran? ¿Qué hace ese gran con respecto a la cantidad? La describe, ¿no? La está describiendo. Es un adjetivo, exacto. Efectivamente. Entonces, ese gran es más bien es un adjetivo calificativo, ¿vale? Entonces, ojo ahí. Gran no es un determinante. Aunque venga antes de la palabra cantidad, no significa que por eso es determinante. Entonces les reitero, ¿no? Ya lo hemos dicho y he sido repetitivo al respecto, pero ahí la importancia, ¿no? De que yo sepa identificar un determinante, porque si no, voy a pensar que todo lo que venga antes del cuantificador pueda funcionar como un determinante, como en este caso gran. Y le reitero, es un adjetivo calificativo. Entonces, no hay determinante, ese es el punto, ¿no? Y por eso tendría que ser en plural el verbo. ¿Qué pasa con la segunda? Organizó colectas, cantidad de organizaciones para recaudar víveres que serán enviados a los damnificados. Pasa lo mismo que arriba, exacto, ¿no? Efectivamente, es exactamente la misma situación que mencionamos arriba. Aquí, y se acuerdan lo que les decía, en la mayoría de los casos, en los exámenes les van a poner en orden, ¿no? Primero sujeto, luego verbo y luego predicado, ¿no? O complementos, quiero decir. Debería ser organizaron, exacto, por la misma razón que arriba, efectivamente. Solo está, exacto, solo está entre comillas desorganizado, entre comillas no está alterado el orden, ¿no? Recuerden que se vale, ¿no? Se vale que de pronto podamos modificar el orden de las oraciones. Entonces, ustedes de todos modos tienen que identificar al verbo, perdón, al sujeto, quiero decir, ¿no? Porque recuerden que la regla que mencionamos tiene que ver con respecto a la forma del sujeto. La regla se llama sujeto con sustantivo colectivo o con nombre colectivo. Y la otra regla se llama sujeto de cuantificador más preposición, ¿no? Entonces, tengo que buscar al sujeto para identificar si el sujeto tiene las características que hemos mencionado, ¿no? Entonces, nuestro sujeto específicamente es cantidad de organizaciones, ¿vale? Ese es el sujeto, está en medio. Entonces tengo a mi cuantificador cantidad, tengo a mi preposición y luego al sustantivo plural. No tiene determinante, no estoy diciendo una cantidad de organizaciones o la cantidad, lo que sea. No hay determinante, por lo tanto tendría que ser el verbo en plural y deberíamos decir organizaron colectas cantidad de organizaciones para recaudar víveres tal, ¿no? Entonces aquí es organizaron para el verbo. Ahí. Por aquí dicen, tendría que ser cantidades. No, recuerden que hemos dicho que el cuantificador siempre va a tener forma plural. Recuerden eso. El cuantificador siempre tiene forma plural, aunque pueda referir, perdón, es forma singular. El cuantificador siempre tiene forma singular, aunque pueda referir a una cosa plural, ¿no? De manera indirecta. Entonces, organizaron, ¿vale? La 3. Un banco de peces se avistaron cerca de la costa. Bien, dicen algunos y otros que mal, ¿no? La misma situación. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Un banco de peces, ¿no? Exacto. Un banco de peces es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? ¿Peces? Banco, ¿no? Exacto. Entonces, como mi núcleo es banco,
¿Qué es un banco en este caso? En este contexto de oración es un colectivo, ¿no? Aquí banco es un colectivo. Por lo tanto, el verbo tiene que ser singular y tendría que decir se avistó, ¿no? Un banco de peces se avistó cerca de la costa. Por eso también está mal. Entonces, se los pongo acá entre paréntesis. Deberíamos decir se avistó, ¿vale? 4. Una parte de los residentes abandonó preocupada sus hogares. Ok, antes de pasar a la respuesta de esta última pregunta, respondo rápidamente. Por aquí preguntan, ¿cómo sé que es banco y no peces el núcleo? Recuerden que ya en su momento mencionamos o vimos de qué forma podemos identificar al núcleo de un sujeto, ¿no? El núcleo del sujeto, lo vamos a poner como nota, por si de pronto, para que lo tengan presente y no se les siga olvidando. Creo que es algo que les falla bastante a pesar de que lo hemos revisado, ¿no? Entonces, nota, el núcleo del sujeto siempre, bueno, cuando sea un sustantivo común, ¿no? También, el núcleo del sujeto suele ir introducido por un determinante, pero nunca por una preposición. Esto les puede ayudar. Hay muchas cosas que podríamos mencionar, hay muchas cosas que podríamos decir para identificar al núcleo del sujeto, ¿vale? Pero algo básico, algo que te puede funcionar en la mayoría de los casos sería esto, ¿no? Tú tienes banco y tienes peces, ¿no? Y preguntas, ¿cómo sé cuál de los dos es el núcleo? Porque el núcleo del sujeto nunca irá introducido por preposición. De es preposición antecediendo a peces. Entonces, ya eso te indica, peces no puede ser, ¿no? Tiene que ser banco porque está introducido por determinante. Recuerda entonces, el determinante te indica cuál es el núcleo de tu sujeto. El género y número de ese determinante y con quien esté concordando ese determinante te va a indicar el núcleo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, es una forma que podrías ahí tener en consideración para identificar si el núcleo tendría que ser o banco o peces, que en este caso estamos diciendo que es banco, ¿vale? Em, sí, de nada. La, se- la segunda está mal, es que no alcanzo a ver bien el color. Sí, está en rojo, ¿no? Está mal, efectivamente. ¿Qué más pusieron por acá? Mal porque hay un adjetivo y el verbo debería ser plural. Ah, pero ya estábamos en la 4, ¿no? Como que me quedé todavía en la 3. Ajá, perdón. Entonces, con respecto a la 4, una parte de los residentes abandonó preocupadas sus hogares. Efectivamente, lo que escribiste, Ruiz, es lo que deberían estar observando, ¿no? Justo por esa razón está mal. Abandonaron porque creo que es un complemento predicativo, preocupada, así que debería ser plural. Correcto, Navarro, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta 4 también está mal redactada. ¿Se acuerdan lo que les decía, no? ¿Cuál es aquí nuestro sujeto? Una parte de los residentes. Ahí tenemos nuestro sujeto. Una el determinante, parte el cuantificador y luego los residentes el sustantivo plural. Pero, ¿qué está acompañando al verbo abandonar? Preocupada, que es un adjetivo calificativo, ¿no? Y por lo tanto, como ya lo comentaba su compañero, es un complemento predicativo. Y dijimos, si el verbo está acompañado por un complemento predicativo o por un atributo, o sea, por un adjetivo en pocas palabras, em, entonces el verbo solo se puede conjugar en plural, ¿no? Tendríamos que decir forzosamente, una parte de los residentes abandonaron y luego, ¿con quién debería concordar el adjetivo? Preocupada, ¿con quién debería estar concordando? Con los residentes. Entonces deberíamos decir, abandonaron preocupados, ¿no? Porque los residentes es un plural masculino. Entonces, la forma correcta sería esa. Abandonaron, lo pongo en azul mejor. Abandonaron preocupados. Aquí solo se acepta la forma plural. Aquí no se puede la forma singular porque tenemos el adjetivo, tenemos el complemento predicativo, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? ¿O hay alguna pregunta? De una vez, ¿no? Vamos, hay que aprovechar el tiempo que tenemos hoy bastante para checar con detenimiento estos ejercicios. Para mañana vamos a hacer uno más, ¿no? Mañana es viernes, entonces vamos a hacer uno más
como de repaso, digamos, donde vamos a poner ejercicios, retomamos cosas de concordancia nominal y ponemos también concordancia verbal juntos, ¿vale? Entonces, dudas, preguntas de lo que hemos mencionado hasta ahora, hay que aprovechar en estos días que tenemos o estamos dedicando más tiempo. Si no tuviera el adjetivo, estaría bien. Claro, si no tuviera el adjetivo calificativo, estaría bien, ¿no? Podríamos decir, una parte de los residentes abandonó sus hogares, ¿no? O su hogar. O en plural, una parte de los residentes abandonaron sus hogares, ¿vale? Efectivamente. Y los que tenemos examen mañana en el Soulmaya. De todos modos, pues la actividad, así como esta se las compartí en el grupo de Classroom, la actividad que vayamos a hacer mañana se las voy a compartir de todos modos, ¿no? No hay problema de que van a tener la actividad, la van a tener. Pero por eso, ¿no? Entonces, Mesa, en lugar de guardarte tus preguntas para mañana, pues empieza a plantearlas ahorita, ¿no? Que les estoy diciendo que aprovechemos estas clases para resolver lo más que se pueda sobre estas reglitas. Entonces, desde ahorita puedes ir planteando tus dudas. 5. Fue herida una veintena de policías durante el enfrentamiento. ¿Cuál es el sujeto? Entonces, espero que vayan notando espero que vayan notando cuál es específicamente la secuencia de la que estamos hablando, ¿no? ¿Se dan cuenta qué es lo que hemos estado diciendo? El sujeto. Busquen al sujeto. Como se trata de concordancia verbal, lo primero que tendrían que hacer es identificar al sujeto, ¿no? Una vez que identifica al sujeto, si está al principio o si está al final, no importa, entonces ya me fijo en el verbo, ¿no? Si ya sé cuál es mi sujeto y identifico esta estructura que hemos estado mencionando, entonces sabré si el verbo tiene que ir en singular o se tiene que ir en plural, ¿vale? Efectivamente, una veintena de policías es aquí el sujeto. Tenemos una, aquí sí hay determinante, veintena el cuantificador y luego de policías, ¿no? Entonces, si sí tengo determinante con respecto al cuantificador, ¿qué pasa aquí? ¿Está bien o está mal? Puede ser ambos, ¿no? Hay adjetivo, dicen por ahí. Em, Ojo, tendríamos que considerar, herido, ¿es un adjetivo calificativo o es verbo acá? Ahí está el truco, ¿no? En esta oración. ¿La acción es la de ser o la acción es la de herir? Ujú, ¿no? Efectivamente. Entonces, para este caso, herir no está funcionando, ajá, exacto, herir es el verbo. Herir no está funcionando como adjetivo, ¿no? Herir no está funcionando como adjetivo, sino que es un verbo perífrasis verbal, le llamamos, ¿no? Tenemos el auxiliar ser más el pasado participio en este caso. Aun cuando guarde o pueda guardar concordancia de género, es algo característico de los pasados participios. Entonces, en este caso, lo podríamos decir en singular o en plural sin ningún problema. Sí puedo decir una veintena de policías fue herida durante el enfrentamiento o una veintena de policías fueron heridos, pero porque herir específicamente en este contexto no está funcionando como adjetivo, sino como verbo. ¿Se acuerdan que decíamos, no? Los pasados participios a veces pueden funcionar como adjetivos. En este caso no, en este caso está funcionando como verbo y por lo tanto aquí sí lo vamos a considerar adecuado, ¿no? Esté en singular o esté en plural. ¿Ok? 6. Cantidad de organizaciones organizó colectas para recaudar víveres. Ya lo decían, la 6 es la misma que la 2, solo que en orden diferente, ¿no? Aquí se tenemos primero al sujeto y luego al verbo. Entonces, como sí tenemos el orden habitual, yo creo que debe ser más sencillo, pero sigue diciendo lo mismo. Si se dan cuenta, entonces no importa el orden de los elementos. eh, las funciones son las mismas. El sujeto sigue siendo el mismo, el verbo sigue siendo el mismo y por lo tanto sus características en cuanto al verbo, si debe ser singular o plural, deberían seguir siendo las mismas, ¿no? Entonces sigue siendo incorrecto sin importar que el orden pueda variar. Vale. Ya no le pongo aquí porque pues, lo mencionamos en la 2. 7. Infinidad de ratones salieron de la alcantarilla. Está bien completamente, ¿vale? Va. Infinidad sería nuestro cuantificador.
como no tiene determinante, hemos dicho que solo puede ser plural, ¿no? Aquí si estuviera en singular, entonces estaría mal. Si dijera infinidad de ratones salió, mal, ¿no? Pero está en plural, así que todo correcto. 8. La mayoría de bañistas está enferma. ¿Qué pensamos de esta 8? Bueno, algunos que bien, algunos que mal. Para los que están diciendo que bien, efectivamente tiene determinante, ¿no? Efectivamente el cuantificador tiene determinante. Pero, ¿qué es enferma? Es un adjetivo, ¿no? Entonces, hay adjetivo, atributo, efectivamente, hay atributo acompañando al verbo. Y como tengo atributo, entonces ahí la situación es que el verbo tiene que ser plural, ¿no? Entonces está mal. Lo ponemos en rojo. Tendríamos que decir, la mayoría de bañistas están enfermos, ¿no? En plural masculino porque son los bañistas, ¿no? Bañistas es un plural masculino. Entonces, eso, están enfermos. Si quieren, ahorita al finalizar, si no estuviera el atributo, exacto, si no hubiera atributo y dijera cualquier otra cosa, funcionaría, ¿no? La mayoría de bañistas están en la alberca, ¿no? Podríamos decir algo así. La mayoría de bañistas están en la alberca o está en la alberca, cualquiera de las dos cosas. Ahí no habría atributo bajo esa forma, pero como sí lo hay, solo puede ser plural el verbo, ¿vale? Y el adjetivo concordando con el sustantivo bañistas. 9. La mitad de los mexicanos perdieron sus ahorros en la crisis de los 90. Exacto, ¿no? Esto está bien. Correcto. Entonces, la mitad de los mexicanos, mitad cuantificador, está introducido por determinante. Por lo tanto, el verbo sí puede ser singular o plural. Podríamos decir perdió sus ahorros o perdieron sus ahorros. Cualquiera de las dos cosas, porque no hay adjetivo. Entonces, al final les digo, les voy a señalar como una lista, vamos a escribirlo, como cuál sería como esa secuencia ideal, en qué orden deberíamos pensar o qué cosas deberíamos tener presentes para observar y analizar si la oración está bien o está mal, ¿no? Ya los he repetido muchas veces, pero igual y sirve que lo escribamos por si de pronto se les olvida. Bueno, 10. Los miembros del ejército fue emboscado por el enemigo, perdón. Mal, ¿no? Efectivamente. Aquí el verbo tiene que ser en plural. Fueron emboscados. Porque si yo digo fue emboscado, parecería que el núcleo que estoy considerando es ejército, pero está introducido por preposición, ¿no? Del. Entonces ejército no es el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Miembros, ¿no? Miembros es el núcleo y por lo tanto el verbo debería concordar con miembros. Y si en una oración hay un sustantivo colectivo y un adjetivo, el verbo tiene que ser plural. ¿Puedes poner un ejemplo de lo que dices? Porque no alcanzo a visualizarlo de esa forma. Pero no, o sea, en esencia, te puedo decir que si el sustantivo es colectivo, aunque haya adjetivo, el verbo tiene que ser singular, porque recuerda que el colectivo lo exige todo en singular. El colectivo exige que su adjetivo esté en singular, el colectivo exige que su verbo esté en singular. Puedo ya pensar en un ejemplo de lo que estás diciendo. Mira, em, ahí tenemos, ¿no? La gente es perezosa. Un ejemplo muy simple, muy sencillo. Gente es el colectivo, ¿vale? Tenemos al verbo, es en singular, y perezosa es su característica. Pero los dos elementos están en singular, por lo que les acabo de comentar. El colectivo lo exige todo en singular, sea el verbo, sea un adjetivo que lo pueda estar refiriendo, o sea un pronombre que también lo pueda estar sustituyendo, ¿no? Entonces, la gente es perezosa. Em, no la entiendo, ¿no? Por decir algo, nada más para ampliarlo un poquito más. ¿Quién es la en esta oración? ¿A quién no la entiendo? ¿A quién refiere este la? La gente, ¿no? Entonces vean cómo todos los elementos
que les estoy mencionando y que hacen referencia a gente son singulares, ¿no? Tienen que ser singulares e incluso guardando estas concordancias si es necesario de género y número. Gente, su verbo tiene que ser singular porque es colectivo. Su característica tiene que ser singular porque es colectivo. Su pronombre, en este caso la, tiene que ser singular porque es colectivo, ¿no? Entonces, todos sus referentes tienen que ser singulares. Ahí no importa si hay adjetivo acompañando, lo que sea, ¿no? Entonces, no pasa nada. El colectivo, todo en singular, ¿vale? Y ahí tenemos un ejemplo de ello. Eh, bueno, entonces dijimos que la 10 está mal porque el núcleo es miembros, ¿no? Y si fuera con las personas sería plural, ¿no? Ajá, claro, si yo dijera las personas, pues ya ahí no es un colectivo. De hecho, persona no es un colectivo. Personas es una forma plural, es la forma plural de persona específicamente. Población. Población podría funcionar como un colectivo, ¿vale? Y si dijeras las poblaciones, entonces igual tendría que ser en plural, porque tu, digamos, tu colectivo en esencia pues tiene forma plural, ¿no? Eso sería de pronto una situación. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Tendríamos que decir, eh, fueron emboscados. Ok, la siguiente. Un miembros es únicamente una forma plural, ¿verdad? Exacto, miembros no es una cuestión colectiva, solo es un sustantivo en plural. Miembro singular, miembros el plural, ¿no? Es correcto. 11. Un banco de peces se avistaron cerca de la costa. ¿Qué piensan de este ejemplo? Ah, ya lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos dicho que está mal. Eh, Vamos a la siguiente. 12. Multitud de personas llegó a presenciar el espectáculo de la banda inglesa. Multitud no es colectivo, ¿eh? Multitud en este contexto específicamente está funcionando como cuantificador. Nos habla de cantidad, ¿no? Aquí nos está refiriendo a cantidad. Entonces, puede ser singular en este caso el verbo, pues no, ¿no? Tendrá que ser plural específicamente, ¿vale? Mal porque no tiene determinante, entonces plural exacto. Entonces, multitud no tiene determinante y por lo tanto el verbo tiene que ser plural. Multitud de personas llegaron a presenciar el espectáculo de la banda inglesa, forzosamente, ¿vale? Y les repito, ayer se los comenté, ¿se acuerdan? Les dije, ¿cuáles son los determinantes? Perdón, no los determinantes. Y se los pregunto ahorita, a ver cuántos se acuerdan. ¿Cuáles son los cuantificadores que podemos usar sin determinante? Para que lo tengan presente, ¿no? Y piensen, estos son los cuantificadores que pueden usarse sin determinante y por lo tanto, si se usan sin determinante, su verbo tiene que ser plural. ¿Se acuerdan? Dijimos que son infinidad, cantidad y multitud. Exacto, correcto, Campos, ¿no? Multitud, infinidad y cantidad. Esos son los cuantificadores que se pueden usar sin determinante, ¿no? Habrá contextos donde sí lo llevarán, ¿no? Pero si se lo quito, a esos son los únicos, ¿no? Esos son los únicos a los que les puedo quitar el determinante en algún contexto, ¿va? Entonces esa sería la cuestión. De hecho, les mencioné por ahí. Infinidad como tal, más bien ajá, cantidad, ¿no? Cantidad como tal definitivamente no puede llevar, ¿no? No puede llevar cantidad eh, un determinante. ¿Podría hacer nota sobre eso? Pues háganla ustedes, chicos, ¿no? O sea, no tengo que escribirlo yo necesariamente para que ustedes también lo escriban. Se los estoy repitiendo con detenimiento en varios momentos, en varias ocasiones, ¿no? Entonces, lo pueden escribir multitud, cantidad y, ¿qué otra dijimos? E infinidad son los cuantificadores que pueden no llevar determinante. ¿Vale? Pero que se les pueda quitar el determinante no quiere decir que el verbo pueda ser singular, ¿verdad? No, exacto. Más bien lo opuesto. El hecho de que no lleven determinante o el hecho de que se les pueda quitar el determinante significa que el verbo solo puede ser plural para ese caso, ¿no? Hay que ver el contexto, hay que ver el contexto específico. Si tengo su determinante antes, el verbo puede ser o singular o plural, ¿no? Eso es lo que ya hemos comentado. Pero si cualquiera de estas tres palabritas no tiene determinante antes, entonces el verbo solo puede ser plural. Sí, multitud, infinidad y cantidad, efectivamente.
Vale. ¿Cómo tenía que decir la 12? Entonces tenía que decir, lo agregamos, híjole, llegaron, ¿no? Llegaron a presenciar. Multitud de personas llegaron a presenciar. Exacto, así tendría que decir. No, les comento algo, ¿eh? Mm, Luego yo, en mi caso, con la intención de que pues de ser lo más claro posible, lo más preciso posible, les escribo muchas cosas, ¿no? Como lo pueden notar. Les estoy escribiendo cómo tendría que ser la forma correcta. Les estoy escribiendo notas de cosas que ustedes mismos podrían escribir notas, ¿no? Entonces, no lo conviertan en algo obligatorio para mí, ¿no? Porque en realidad yo lo hago para tratar de que sea más claro, para tratar de que puedan visualizar cómo sería la otra forma, la que pudiera ser adecuada en este caso. Eh, entonces, y exacto, y les va a doler esa ausencia en la universidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo se los estoy tratando de simplificar mucho, yo se los estoy tratando de poner así como todo bien clarito en sus ojos, en su cara, ¿no? Pero créanme que no va a ser así la universidad, ¿eh? O sea, no les van a poner como de, escribe exactamente esto, ¿no? No, tienen que aprender a rescatar la información, tienen que aprender a identificar qué de lo que está diciendo esta persona es importante. Si lo repite a cada rato es porque seguramente es importante y yo mismo tomo la iniciativa de escribirlo, ¿no? Entonces, no lo conviertan en algo que yo tengo que hacer, ¿no? O sea, en realidad no tendría que ser así, pero como quiero que se entienda lo mejor que se pueda, lo hago de esta forma, ¿vale? Entonces, ojo, no lo conviertan en eso, porque después ya no es tan agradable, ¿no? Como de, ay, ponga la nota. Pues si te lo acabo de decir, ¿no? O sea, pues tú escríbela, yo lo acabo de mencionar, entonces tú redáctalo con tus propias palabras, ¿vale? Entonces, eh, a nosotros nos ponían videos en secundaria y teníamos que apuntar solo lo importante y solo lo ponían una vez. Claro, ¿no? ¿Ibas en formato de telesecundaria o, o en las clases regulares? Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar, ¿no? En concreto, para que no se confíen, no esperen a que todos hagan esto por ustedes, ¿no? Porque están esperando a que les demos todo así, ¿no? Como dicen por ahí, peladito y en la boca. Entonces, no se acostumbren a eso, ¿vale? Yo lo hago o lo estoy haciendo porque pues tengo la intención de que, les reitero, se entienda lo mejor que se pueda, pero no se acostumbren a algo así porque no va a suceder, ¿no? No va a suceder en la universidad y pues mejor yo creo que nos vamos alejando un poquito de eso y vamos dejando que ustedes mismos vayan generando sus propias conclusiones y vayan rescatando lo importante, ¿no? Finalmente, de que lo repito un montón, ¿no? Entonces se van a ir dando cuenta. 13. La población mexicana está inconforme con los candidatos. ¿Qué pasa con esta? No están leyendo con detenimiento, ¿eh? ¿Qué es inconforme? Digo, para los que están diciendo que está mal, porque, para que no se vayan a confundir. Para los que están diciendo que está mal, no están leyendo con detenimiento, porque sí, inconforme es un adjetivo, ¿no? Es un atributo. Pero ¿se acuerdan lo que acabamos de poner aquí con la gente es perezosa, no la entiendo? ¿Cuál es el núcleo? Gente en el ejemplo, ¿no? Y aquí población, ¿no? Efectivamente. Y es colectivo, efectivamente. Entonces, mi núcleo es población y como mi núcleo es un colectivo en concreto, entonces el verbo tiene que estar en singular. Si hubiera características, como en este caso inconforme, también tiene que ser en singular. Entonces, lo que ya preguntaban hace un momento y que traté de esclarecer con el ejemplo de aquí arriba. Si tengo un colectivo, aunque haya adjetivo acompañando al verbo, no importa, ahí todo tiene que ser singular, ¿no? Entonces, para los que decían que está bien, efectivamente, ¿no? Efectivamente está bien así como está escrita, pero hay que atender, ¿no? A la situación. Población es colectivo. 13, 14 y 15 están bien. Vale, vamos ahorita comentándolo. Infinidad de usuarios de la aplicación para hacer videollamadas se vieron afectados ante las intermitencias, ¿no?
Nuestro sujeto es infinidad de usuarios de la aplicación para hacer videollamadas, ¿no? Todo eso es el sujeto. Pero en concreto, efectivamente, no hay determinante para infinidad. Y lo que hemos dicho, si infinidad no tiene determinante, lo vamos a poner en plural, ¿no? Se vieron afectados porque hablamos de los usuarios. Vale. 15. Se amotinaron una cantidad ingente de presos en el reclusorio federal. Exacto, ¿no? También está bien. Ahí el sujeto, ¿dónde lo tenemos? En medio, una cantidad ingente de presos. Tiene determinante y por lo tanto acepta ambas formas, ¿no? Porque no hay adjetivo acompañando ahí al verbo. Entonces podríamos decir, se amotinó una cantidad ingente o se amotinaron una cantidad ingente. Cualquiera de las dos cosas estaría bien ahí, tanto en singular como en plural. Vale. ¿Queda más claro? Se va entendiendo de mejor manera. Espero que estos ejercicios estén sirviendo justo para que estemos repitiendo, ¿no? Finalmente, los ejercicios tienen esta intención, la repetición, la repetición, la repetición. Y con la repetición, pues vamos a ir mejorando, ¿no? O captando de mejor manera las ideas. Algo que quisiéramos plantear, que necesiten abordar con respecto a lo que hemos comentado. Por aquí dicen, ¿no? Es más fácil cuando empiezas a estudiar. Exacto, ¿no? Efectivamente, aquellos que se han tomado el tiempo de estudiar las reglas y tratar de recordarlas, seguramente podrán identificar que se va volviendo más fácil, ¿no? Entonces, qué bueno que se han dado cuenta o te has dado cuenta de eso, Navarro, ¿no? Si estudias, va a ser más fácil, ¿no? Solo me equivoqué en tres, está muy bien. Ok, vamos entonces. No entendí bien la 8 y en la 15, ¿por qué puede ser singular o plural? Ok, vamos. Empezamos con la 15, que es la que acabamos de comentar. Eh, Espérenme, con las preguntas, porque de repente se me van moviendo y puede ser que pierda alguna. ¿Por qué dijimos que puede ser singular o plural el verbo acá? ¿Cuál es el sujeto? Para los que tienen dudas sobre la 15, el sujeto es una cantidad ingente de presos. Ese es nuestro sujeto. Está en medio, pero es el sujeto. Identifica las características que hemos mencionado, ¿no? Una, determinante. Cantidad, cuantificador. Presos, nuestro sustantivo plural. Ese una es el determinante que tu cuantificador posee, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Si el determinante está introduciendo al cuantificador, lo que decíamos es que el verbo puede ser singular o puede ser plural. Entonces, la razón es porque simplemente cantidad está introducido por determinante. Y eso es lo que ya me dice que el verbo puede ser singular o plural. No hay ningún adjetivo, ¿no? Entonces, si hubiera algún adjetivo, solo podría ser plural, ¿no? Pero como no hay adjetivo, lo básico es que sea de ambas maneras. Se amotinaron o se amotinó, cualquiera de los dos. Si aquí dijera, por ejemplo, se amotinaron molestos, solo podría ser de esa forma, ¿no? Se amotinaron molestos una cantidad ingente de presos. Ahí solo esa sería la forma correcta, porque sí habría adjetivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué pueden ser cualquiera de las dos? Y con respecto a la 8, para el compañero que preguntaba, aquí hablando de la situación de los adjetivos, esto que acabo de decir aplica para esta número 8, ¿no? La mayoría de bañistas está enferma. Tú tendrías que poder identificar, compañero, que enferma es un adjetivo calificativo, es un atributo que está acompañando al verbo. Y entonces, como tengo un adjetivo o un atributo acompañando al verbo, ya no me permite que el verbo sea singular, ya no se valen las dos formas. Ahora solo se puede la forma plural del verbo solo porque está el adjetivo calificativo. Entonces, tenemos que decir, la mayoría de los bañistas están enfermos. Entonces, les comentaba hace un momentito, ¿no? Me estoy cuestionando si debería hacerlo, pero como ya les dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer. Eh, Como la serie de pasos, digamos, ¿no? Que deberíamos estar siguiendo. ¿Puedo quitar esto? O bueno, mejor veo si hay alguna otra duda sobre las oraciones. Solo me equivoqué en tres, está muy bien, ¿no? Presos podría ser un sustantivo colectivo, no. Los colectivos Velázquez tienen la característica habitual de no tener forma plural. Eso es como lo más habitual, que no se suelen construir en forma plural. Entonces, presos solo es la forma plural de reo, pero no es un colectivo, es el sustantivo plural. Entonces, si tú estás generando la palabra agregando la terminación S,
solo estás en realidad generando una forma plural del sustantivo, ¿no? Al singular lo convertiste en plural. Colectivos tienen que ver con conjuntos y esos conjuntos se refieren con un nombre específico, ¿no? Entonces, colectivos son más bien palabras como ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Parvada, enjambre, que nos habla de conjuntos, ¿no? Conjunto de aves, conjunto de abejas. Y si te das cuenta, inicialmente no las estamos construyendo con la terminación S, ¿no? Entonces, es más bien un sustantivo plural la palabra presos. Ya está quedando mucho más claro en lo personal me sirve reescribir las reglas con mis propias palabras, así lo dijeron mejor. Claro, esa es una buena idea, ¿no? Si de pronto pueden interpretar las reglitas a algo que para ustedes sea más claro o más sencillo, súper bien. También me manda el código de Classroom de los seminarios. Ahorita voy. Yo me hice unas flashcards, eso me ayuda mucho y solo tuve 3 mal. Perfecto, ¿no? 4 también está bien, ¿no? Entonces, solo me equivoqué en una. Igual, saqué todas bien. Perfecto, ¿no? Entonces, ojo. em, pues definitivamente creo que algunos de ustedes ya han venido observando algunas mejorías. Qué bueno, ¿no? Entonces vamos a seguir practicando un poquito más el día de mañana, pero vean cómo si es necesario que estén estudiando, ¿no? Ya lo tienen am, pues sus propios compañeros, algunos lo comentan, ¿no? Ya me di cuenta que si me pongo a estudiar, me va mejor, ¿no? Porque claro, pues tengo la información presente. Entonces, háganlo. En las 5 fuera están heridos. Ahí sí, efectivamente. Si la oración dijera están heridos, pero te necesitarías como un acomodo diferente. A ver, déjame muevo esto para poder leer las 5 y te digo como una posibilidad para que herido sí funcione como como adjetivo. Es que en la construcción de fue herida una veintena de policías, como que no la pensé mucho, pero es una construcción en voz pasiva y es algo que no hemos revisado, que no revisamos en realidad porque no es tan relevante en esencia, ¿no? Entonces, si la oración dijera, una veintena de policías está herida, como ya estabas comentando, ahí sí, ¿no? Efectivamente podríamos plantear tal cosa, pero ahí como no le estamos atribuyendo la acción a ellos, sino que más bien ellos lo recibieron, ¿se dan cuenta? Como estoy hablando en esta oración de que ellos recibieron la acción y no que ellos la están realizando, entonces por eso no lo podemos considerar como adjetivo, sino como tal como verbo. Esa sería la situación. Entonces funciona lo que tú planteas, tu ejemplo. Si estuviera de esa forma, ya entenderíamos que la acción la están realizando, entre comillas, ellos, ¿no? O el Estado lo están viviendo específicamente ellos y no recibiendo. ¿Va? El día de mañana enviará el ejercicio a Classroom para los que no vamos a poder entrar. Sí, para mañana el ejercicio que vayamos a estar revisando se los voy a compartir en Classroom, ¿vale? Bueno, entonces les comparto rápidamente la pizarra para ya terminar con algo extra. Entonces, por si de pronto tuvieran que pensar en pasos a seguir. Se los voy a poner así, ¿no? Pasos a seguir para reglas de concordancia verbal. Ojalá que ustedes mismos ya lo hubieran deducido, ¿no? Pero ahí va. Lo primero sería identificar al sujeto, ¿no? Eso es lo primero que tengo que hacer, saber cuál es mi sujeto. Si ya observo mi sujeto, entonces me daré cuenta si hay cuantificador o si hay colectivo. Identificar al sujeto, ¿vale? El 2 sería identificar el núcleo del sujeto, ¿vale? Y ya después tendré que pensar en la regla de concordancia según el núcleo. Si me doy cuenta de que mi núcleo está siendo un colectivo, pues pienso en la regla de sujeto con sustantivo colectivo como núcleo. Si me doy cuenta de que el núcleo está siendo un cuantificador, pues pienso en esta situación de la regla de cuando el sujeto tiene como núcleo un cuantificador y todas sus derivaciones, ¿no? Y todas sus excepciones, como si tiene determinantes, si no tiene determinantes, si está acompañando adjetivo, pero lo primero tiene que ser eso, que identifiquen al sujeto. Si no identifican al sujeto, no van a saber si el verbo tiene que ser singular o plural porque no van a saber con qué cosa se debe guardar la concordancia. Entonces, reduzcámoslo o
pensemos en estos tres pasitos, ¿no? Y claro, ya después pensar en todas las derivaciones. Pensar en la regla de concordancia y sus posibles excepciones, que los voy a poner, por si acaso, según el núcleo, ¿vale? Entonces, bueno, espero que eso de pronto les pueda ayudar a orientarse, a saber más o menos qué hacer cuando se encuentren con estas oraciones, ¿vale? Bueno, pues terminamos entonces por el día de hoy, chicos. Ya nos vemos mañana con este último ejercicio y pues ojalá que se logren responder o resolver en su mayoría las dudas que se puedan estar generando. Que tengan buena tarde. Se cuidan.